Buenos días, ingeniero. Nosotros somos el grupo D, formado por Alejandro Salavarria, Eddie Merelo, Angelo Guerrero y Elías Valverde. Y el día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de las generaciones del computador. Siguiente, por favor. Comenzamos con la primera generación. Su periodo fue desde 1940 hasta 1956. Este tipo de computadoras fueron computadoras inicialmente pensadas para el tema militar. Utilizaban como tecnología principal a las válvulas y tubos al vacío, que son los que podemos ver abajo. Estos de aquí hacían que las computadoras fueran grandes, que pesaran muchas toneladas, que ocuparan incluso una habitación y que pudieran consumir muchos kilovatios por una sola operación. Las primeras computadoras eran capaces de hacer hasta 5.000 operaciones por segundo, pero solamente eran capaces de hacer una sola operación a la vez. Esto de aquí dio como origen a dos modelos principalmente, a la ENIAC y a la UNIVAC 1. La ENIAC fue la primera computadora programada en Pensilvania y que tenía como finalidad el crear los cálculos para la bomba de hidrógeno posterior a la Segunda Guerra Mundial. La siguiente, la que vemos abajo, es la UNIVAC 1. Esta de aquí era un poco más pequeña porque se dio ya a final de la primera generación y esta incluso contaba ya con un módulo, como podemos ver ahí, y se convirtió en la primera tipo de computadora que ya fue puesta a la venta o ya de forma comercial. Siguiente diapositiva, por favor. En la segunda generación comienza desde 1956 hasta 1963. Su tecnología principal constaba de transitores y estos transitores hicieron que pasar de los tubos de vacío para que fueran mucho más pequeñas. Como podemos ver en la primera imagen, eran mucho más pequeñas, ocupaban mucho menos espacio. Y en la segunda imagen podemos ver que incluso el módulo de comando era mucho más grande. Ya no, ya podía tener muchas más funcionalidades. Otra de las tecnologías de esta generación es que surge el lenguaje ensamblador, que es el que podemos ver abajo a la derecha. Este lenguaje ensamblador permitió poder traducir el lenguaje máquina y hacer que programarla sea mucho más sencillo. El primer lenguaje ensamblador que podemos encontrar, o de los primeros lenguajes de programación, es Fortran. Con este lenguaje fue creada el primer modelo, que es la IBM 1401, de la cual se llegaron a vender aproximadamente 12.000 piezas. A continuación, mi compañero. Posterior continuamos con la tercera generación, lo que es en los años de 1964 hasta 1971 aproximadamente. Em, Como hitos o tecnologías principales que han sido desarrolladas dentro de este periodo, uno de los principales fue el circuito integrado, un microprocesador o chip. Dado a este avance tecnológico, fue el boom que ayudó a lo que es los sistemas electrónicos, en este caso las computadoras. En la actualidad ya este microprocesador es muy importante y se lo encuentra en muchas herramientas tecnológicas, desde celulares, laptops, calculadoras. Fue uno de los hitos más importantes de esta generación, ya que el invento del microprocesador ayudó no solo en el tamaño, sino también en la velocidad que se procesan datos. Dentro de esta tercera generación también tenemos lo que es los primeros lenguajes de programación. Tenemos los primeros sistemas operativos, los cuales ayudaron y fueron creciendo poco a poco a la par con la actualización del hardware y obviamente gracias a estos de su software. Dentro de los modelos principales o más vendidos en ese tiempo eran el IBM 360 y algunas fotografías de lo que son mini computadoras. Podemos observar aquí los diferentes modelos de la IBM 360, que en ese tiempo eran uno de los más avanzados y más populares de ese tiempo. Y observamos abajo ya un lenguaje de programación. Cabe recalcar que en ese tipo ya usaba básicamente un sistema binario y este fue gracias al invento de los microprocesadores. A continuación, mi compañero. La cuarta generación de computadoras surgió entre 1971 y 1982.
Se caracteriza principalmente por la aparición del microprocesador, un circuito integrado capaz de reunir todos los componentes básicos de la computadora dentro de un solo chip, también conocido como microchip. Gracias a este avance, las computadoras se volvieron más pequeñas, rápidas, económicas y accesibles. Este desarrollo fue posible gracias a los nuevos tipos de circuitos integrados, de integración a muy gran escala y de gran escala, que permitieron colocar miles de componentes electrónicos en una diminuta pastilla de silicio. Principales avances tecnológicos. Microprocesador, el primero fue en 1971 para una calculadora electrónica, Intel 4004. Memorias RAM y ROM reemplazaron a los antiguos anillos magnéticos, haciendo el almacenamiento más eficiente. Sistemas operativos más amigables con el usuario, permitiendo una interacción más sencilla y visual. Reducción de tamaño y consumo de energía, eliminando la necesidad de sistemas de refrigeración grandes. Nacieron las computadoras personales destinadas al uso doméstico, educativo y laboral. Gracias a esto, la informática dejó de ser exclusiva de empresas o instituciones científicas. Características principales: tamaño mucho más reducido, menor costo y mayor disponibilidad, computadoras más rápidas, potentes y confiables, menor consumo de energía, y se comenzaron a vender de forma masiva. Por esto se popularizó el lenguaje de programación y el uso de software variado, incluyendo juegos y aplicaciones. La quinta generación empezó en 1983 y continúa vigente hasta en la actualidad. Durante este lapso, los rasgos de la generación anterior se aumentó y se acentuaron y comenzó a ser más portátil eh, y cotidiano. Ya no era necesario tener el computador en un escritorio o fijo en la sala, si no lo podía llevar a cualquier lado. Esto se popularizó por la red más grande, la red de redes que es la World Wide Web o la WWW. Esta abrió muchas fronteras eh, jamás imaginadas. Las características de una computadora de la quinta generación que tiene elementos de hardware mm, en miniatura, pero son mucho más capaces de y veloces. Tiene diferentes procesadores integrados y responde a la voz humana y lenguaje natural. Gracias. Ya. Y en como resumen, lo que podemos decir es que hemos pasado de una máquina que pesaba en un inicio muchas toneladas, que llenaba una habitación, y que a pesar de que era revolucionaria, al mismo tiempo se quedaba corta porque únicamente era capaz de resolver máximo un cálculo a la vez, pero no se quedó así, sino que siguió avanzando, porque comenzamos a caminar hacia un mundo donde ya los dispositivos inteligentes son tan prácticos, son tan fáciles de llevar que incluso los podemos tener en una mano. Los smartphones a día de hoy son considerados también computadoras y nos sirven para comunicarnos en segundos, capaces de incluso de imitar a la inteligencia humana, que es de donde va a partir a la sexta generación mucho más adelante. Muchas gracias.